Bienvenidos a Lambda Cuartos. En este video hablaremos sobre circuitos en serie. Un circuito en serie se constituye al combinar varios elementos en serie. La fuente de voltaje está en serie con la resistencia 1. La resistencia 1 está en serie con la resistencia 2. La resistencia 2 está en serie con la resistencia 3 y a su vez la resistencia 3 está en serie con la fuente de voltaje. La corriente que sale de la fuente fluye a través de todos los resistores y retorna a la terminal negativa de la fuente de voltaje. En un circuito en serie, la corriente es la misma en cualquiera de los elementos. La corriente de la resistencia 1 va a ser igual a la corriente de la resistencia 2. La corriente de la resistencia 3 va a ser igual a la 2. Y la corriente de la resistencia 1 va a ser igual a la corriente de la resistencia 3. Ahora veremos la ley de voltaje de Kirchhoff. Después de la ley de Ohm, una de las importantes leyes de la electricidad es la ley de voltaje de Kirchhoff, que establece lo siguiente. La suma de las elevaciones y caídas de voltaje alrededor de un lazo cerrado es igual a 0, y se puede escribir como sigma por voltaje igual a 0, donde sigma representa la sumatoria y V las elevaciones de voltaje. Pero, ¿qué es un lazo cerrado? Se define como cualquier trayectoria que se origina en un punto y puede viajar alrededor de un circuito sin repetir ningún segmento. Se puede empezar en el punto A. Si se sigue la dirección de la corriente, nos movemos a través de la fuente, que representa una elevación de potencial del punto A al punto B. Del punto B al punto C, se pasa por una resistencia R1, el cual representa una caída de potencial B1. Continúa por R2 y R3. Se tienen caídas adicionales de B2 y B3. Aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff, obtenemos que la fuente menos el voltaje 1 menos el voltaje 2 menos el voltaje 3 es igual a 0. Veamos un ejemplo. Nos piden verificar la ley de voltaje de Kirchhoff en el siguiente circuito. Vamos a determinar la dirección de nuestra corriente. Ese será el sentido de nuestra corriente. Vamos a partir del punto A. Del punto A al punto B tenemos una elevación de voltaje, ya que pasamos por una fuente. Del punto B al punto C tenemos una caída de voltaje por la resistencia. Del punto C al punto D tenemos una resistencia, tenemos otra caída de voltaje. Del punto D al punto E tenemos otra resistencia que es otra caída de voltaje. Del punto E al punto F tenemos otra caída de voltaje por la resistencia. Del punto F al G no tenemos aquí nada, pero del G al A tenemos una caída de voltaje que es de 1 volt. Y al hacer la suma de nuestros voltajes, obtenemos 0. Por lo tanto, se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff.